Muy buenos días, mi nombre es Cindy Paola Arana, soy estudiante en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente curso el quinto semestre en Ciencias Jurídicas y Sociales. El presente video es un resumen sobre el libro La Patria del Criollo, escrito por el doctor Severo Martínez Peláez. El médico era un historiador y cronista, nacido en 1925 y falleció en 1998. Severo Martínez Peláez escribe La Patria del Criollo con 8 capítulos y el libro consta aproximadamente de 600 hojas. El libro es bastante extenso. Es documental, tiene bastantes citas sobre varios documentos y libros que fue recabando. Habla sobre los 300 años que duró la época colonial. De igual forma habla de los vejámenes de la conquista española. Solamente antes de seguir con el resumen, quiero aclarar sobre el término indio que vamos a utilizar, porque decimos indio únicamente porque el Severo Martínez Peláez lo menciona de esa forma en su libro, porque sabemos que hoy en día no podemos referirnos con la palabra indio a los aborígenes, a las personas de comunidades indígenas, debido a que es un acto de discriminación, ¿verdad? Y vulneramos varios derechos. Bueno, entonces el libro trata de, en sí, la patria del criollo. Antonio Fuentes y Guzmán es el personaje con el que empieza el libro y está en el recorrido del libro, ¿verdad? Antonio Fuentes y Guzmán fue un cronista, un criollo guatemalteco. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en Guatemala. Francisco Fuentes y Guzmán hace un libro llamado La Recordación Florida. Este libro es una crónica donde enaltece la conquista y lo envía a España. Tiene pues bastantes documentos, bastantes datos importantes, y por eso Peláez lo utiliza como base también para La Patria del Criollo, ¿verdad? Los criollos, como indicábamos en el primer capítulo del libro, trata sobre la infancia y la toma de conciencia de este personaje, sobre el terremoto que sufrió, sobre su poder político y también sobre la etapa bélica en la que fueron sumidos los indios. Habla también sobre la superioridad de los españoles y nos indica que habían dos tipos de criollos, ¿verdad? Los criollos ya establecidos en Guatemala y los criollos que venían nuevos, podría decirse, a establecerse en el país. Podemos decir que los criollos eran la clase dominante, aunque eran una clase dominante a medias, porque siempre intervenía la corona en asuntos propiamente del país, entonces no tenían al 100% el dominio. Ellos indicaban que el indio era únicamente un objeto, no lo veían como una persona, ni siquiera como un animal, sino que únicamente como un objeto de trabajo y de lucro, y lo explotaban hasta la muerte. En el segundo capítulo del libro habla de las dos Españas, habla de una España bella, una España con edificios, una España adelantada en tecnología, aunque Antonio Fuentes y Guzmán nunca fue a España, ¿verdad? Únicamente escribe por el orgullo que siente al ser de linaje español. De igual forma también nos indica sobre los conquistadores y enaltece a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fue un genocida, un hombre bélico, fue juzgado en México por los vejámenes que realizó contra los indios. También nos indica que empieza el repartimiento, la esclavitud a través de la fe. El repartimiento consistía en que a los criollos les daban un grupo de indios para que los inculcaran en la fe y para que les enseñaran a trabajar y el idioma, pero sabemos de que fue únicamente para esclavitud y para lucro de ellos. Existieron defensores de los indios, que eran los dominicos. En 1542 se hacen las leyes nuevas en donde se abole la esclavitud, y también los dominicos fundamentan dos razones para defender a los indios. La primera es el lado humano, el lado de la fe, el lado religioso, y el segundo, el más conveniente, el lado económico, donde ellos le indican al rey de que era mejor de que el tributo se diera directamente al rey y que no pasara por manos de los españoles, porque había mucha corrupción y de igual forma robaban el dinero los españoles. El tercer capítulo es Las dos Españas. Nace la encomienda, donde
el reino de España le da un dinero a los criollos únicamente por ser del linaje de los conquistadores y como forma de agradecimiento, y los criollos quieren que esto sea heredado, que no se termine nunca, sino que vaya de generación en generación. Vienen nuevos criollos y ellos también reclaman ese tributo, para esa encomienda para sobrevivir, ¿verdad? Los nuevos criollos tratan de medios indios como forma despectiva a los criollos que ya se establecieron. El sínodo nace también en esta época. El sínodo pues es una contribución que dan los criollos a la iglesia y el reino también a la iglesia para que se ocupen de los indígenas, ¿verdad? Para que se ocupen de los indios, y también es una forma de explotación. Los criollos no trabajaban únicamente, vivían de la explotación, no tenían la mayoría ningún tipo de educación, solamente vivían de las regalías que les dejaban sus antepasados conquistadores o de la caridad de los mismos. Estos criollos se decían pobres, pero no eran pobres a comparación de los indios, ¿verdad? El cuarto capítulo habla de la Tierra Milagrosa, en donde Fuentes y Guzmán relata a Guatemala como un paisaje, habla de su flora, habla de su fauna. Se siente orgulloso de pertenecer a este lugar. Sin embargo, también se da el latifundismo en esta época, donde el rey da tierras a los criollos solamente para que las tengan, porque ni siquiera las trabajan, ¿verdad? Las tierras no eran utilizadas. También después de la esclavitud se les dio tierras a los indios para que pudieran vivir en ellas. En el capítulo 5 de este libro habla sobre el indio, sobre su personalidad. Indican que el indio era el necio, el indio era abusivo, el indio no dejaba su paganismo, el indio era borracho, pero se comprende de igual forma la manera en la que actuó el indio por la explotación que tenía. En esta época se da el sincretismo religioso, que es el choque de dos culturas, de dos religiones, porque los sacerdotes permitían que los indios fueran a hacer sus ritos en el templo católico de su misma fe para evitar tener más revuelo, ¿verdad? Los sacerdotes les dijeron que iban a permitir que hicieran sus ritos, pero siempre y cuando estuvieran callados, y hoy en día todavía se ve el sincretismo religioso en varias comunidades indígenas. Luego viene el capítulo 6, que es el más largo, en donde nos indican cómo fueron las violaciones de las indias por parte de los criollos, por parte de los españoles, y se dan los primeros mestizos. Los mestizos hoy en día somos la mayoría de la población guatemalteca. Los mestizos nacieron y no tenían trabajo, no tenían tierra, sin embargo no eran esclavos. Ahí nace el usufructo, donde los ladinos tienen que alquilar tierras para poder sobrevivir y trabajar. Indica que hay mestizos rurales y mestizos urbanos. Los mestizos rurales eran los que alquilaban las tierras y los mestizos rurales vivían en la metrópoli y fueron abriéndose paso poco a poco. Eran personas estudiadas, personas que empezaron con la revolución y para poder independizarnos de España, como por ejemplo Mariano Gálvez. Eran personas con doctorado, con bachiller, era gente muy preparada. También podemos decir en este episodio sobre los negros traídos como esclavos. Los negros recibían un mejor trato que los indios debido a que ellos pues eran bastante caros, ¿verdad? Entonces tenían que darles un trato especial, y cuando venían a Guatemala o a Latinoamérica ellos tenían mejores puestos, ellos eran encargados, tenían mejor comida, cuando los indios solamente les daban un trapo para poderse cubrir, ¿verdad? Ellos no tenían ningún tipo de vestimenta. Luego viene el capítulo 7, que es los pueblos de indios, en donde nos indica que la forma de trabajar fue cambiando, el repartimiento de indios. Trabajaban los hombres de 16 a 60 años y se iban por jornadas de un cuarto. En una comunidad indígena se iban por cuartos. Un cuarto iba a trabajar una semana, otro cuarto otra semana, y el trato era de lunes a sábado. Esa era la jornada, pero también los hacían trabajar domingo. Eran explotados por su misma raza, porque habían indios que se fueron pues abriendo camino y rogaron puestos de jefes. Y por último llega el capítulo 8, La colonia y nosotros, donde Peláez reflexiona sobre el trato que nosotros podemos tener hacia los españoles, indicándonos que España no se benefició en un 100% de los indígenas,
y pues que la esclavitud siguió después de la conquista. Entonces, este es mi resumen de la patria del criollo. Muchísimas gracias por su atención.